Muy bien, empezaremos analizando cómo se evalúa en la matemática. Esto tras vivencias y situaciones tal vez personales del grupo. La matemática, en primer lugar, llega a ser una de las materias que es más odiada a la hora de evaluar, porque es compleja y estricta por las fórmulas que ésta encierra, por los ejercicios que muchas veces se repiten una y otra vez, y por la variabilidad que hay de temas. Esto llega a hacer que la matemática para muchos, si no es enseñada de la manera adecuada y de una manera creativa y constructivista, sea una materia que se odie. Además, tenemos que los instrumentos que más se usan son guías de ejercicio, algunos que otros problemas que se pueden aplicar a la vida real, exámenes teóricos para analizar propiedades, por ejemplo, construcción de elementos como lo son figuras geométricas, que nos llevan a esa forma de comprender en un sólido lo que estamos haciendo mediante la matemática. Problemas de campo que muchas veces van a demostrar una gran aplicabilidad de la matemática al entorno. Y la recolección y manejo de datos, muchas veces para saber el estado en el que se encuentra una población o distintas características que ésta posee. También tenemos lo que es un nuevo reto, y es usar métodos para evaluar que sean más constructivistas y menos mecánicos. Tratar de evitar aburrir o abrumar al estudiante en lo que es la evaluación. Ahora bien, en la matemática se plantea a la hora de evaluar unos pasos. Primero es determinar el objeto a evaluar, qué vamos a evaluar. En el segundo, determinación de los criterios de evaluación. Hay que saber con qué criterios estamos evaluando. Número tres, que es la recolección de la información o la actividad en sí. Posteriormente, como docentes, el paso cuatro, que es analizar la información para saber qué también está en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. En el quinto lugar vamos a dar emisión de juicios, saber qué también se hizo o en qué fallamos. Y en el 6 la toma de decisiones, ya sea para mejorar lo que es el proceso y obtener un mejor aprendizaje. Muy bien, continuando voy a hablar sobre los lineamientos del MINET para evaluar en el PEA. Algunos de los principales lineamientos del MINET para evaluar el PEA son el para qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Vamos a empezar con el primero, que es para qué evaluar. Nosotros sabemos que para evaluar necesitamos una serie de instrumentos, pero el para qué es para nosotros conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes durante el periodo de tiempo que se esté practicando. Es decir, conocer las debilidades y fortalezas que tengan estos estudiantes a fin de poder ayudarlos a tener un aprendizaje continuo. Si, por ejemplo, presentan debilidades en el área psicomotora, pues tratar de replantear las técnicas que ayuden y fomenten las debilidades, las conviertan en fortalezas. Ahora bien, vamos a ver el qué evaluar. Pues sabemos que el Ministerio de Educación busca evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿cómo evaluar? Se puede evaluar a través de los distintos instrumentos para recoger información o recaudar información que permita llevar un aprendizaje continuo. Estos instrumentos son las pruebas escritas, las cuales pueden ser la prueba objetiva y la prueba de ensayo. También podemos utilizar pruebas orales, como lo son las exposiciones y las entrevistas. Pero no solo eso, también podemos utilizar lo que son las rúbricas, las listas de cotejo, podemos utilizar la revisión de cuadernos, los trabajos de ex aula e incluso podemos utilizar portafolios. Ahora bien, ¿cuándo evaluar? Sabemos que la evaluación es un proceso muy importante y es algo que debe realizarse no al final de un periodo o al final, perdón, de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es algo que debe de irse haciendo por partes. Por ejemplo, el docente debe de evaluar en cada momento. Yo enseño un contenido hoy, yo debo dejar una tarea o debo dejar un trabajo que permita a los estudiantes o me permita a mí como docente conocer qué tan a profundidad se comprendió el tema, cuáles fueron las competencias que adquirieron estos estudiantes, cuáles son las debilidades que tuvieron y qué estrategias puedo plantear para estas debilidades eliminarlas y poder tener un aprendizaje más completo. ¿En qué consiste el PEA?
Este consiste en la interacción que existe entre el docente y el estudiante, en donde esta enseñanza se planifica de acuerdo a lo que son los planes de estudio y está basada en las necesidades identificadas mediante la evaluación y se concreta mediante una capacitación hacia los docentes. ¿Qué es la evaluación del PEA? Este es el método por el cual el docente puede medir lo que es el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en los diferentes contenidos impartidos durante un periodo escolar determinado. Asimismo, permite conocer cuáles contenidos no fueron comprendidos con éxito. Y los que no son comprendidos con éxito, lo que se hace es que se proporciona un espacio de recuperación al estudiantado. Si así se requiere, también se cuenta con lo que son los refuerzos de los temas para que así se obtenga el nivel de aprendizaje que se requiere. Otra cosa, también dado que el proceso de enseñanza y aprendizaje se trata de procesos de intercambio entre el docente y estudiante, la evaluación en este proceso, el que se realiza con el fin de detectar las necesidades en su entorno, ya sea de materiales en su formación, lo que es la infraestructura, ya que sabemos que todo está implícito en lo que es la enseñanza. Esta deberá ser continua para así también detectar lo que son las dificultades del estudiante y mejorar como docente si se está fallando en lo que es la metodología o la técnica, que se evalúa a nivel de aula. En el aula se evalúan diferentes aspectos al estudiantado que se toman como base 3 etapas, las cuales son lo que es la etapa diagnóstica, la evaluación formativa y la sumativa. En este caso se debe considerar que también que nuestro país tiene la modalidad educativa inclusiva, donde cada docente es el que selecciona los aspectos a evaluar cuando en el aula existe un caso de educación inclusiva. ¿Cómo se evalúa a nivel de aula? Se evalúa mediante lo que son las técnicas e instrumentos que permiten medir las capacidades del estudiante en aspectos como razonamiento lógico, aplicación de los contenidos al entorno y la comunicación y comprensión de lo que es el lenguaje académico. En las diferentes cátedras que se impartirá lo antes mencionado, se puede considerar la evaluación de manera global, recordando que también existe lo que es la evaluación diagnóstica, que es el primer acercamiento con el estudiantado y su base de conocimiento. Bueno, continuaré hablando sobre los tipos de evaluación aplicados para evaluar en el PEA. Bueno, como grupo tomamos a bien salir a hacer investigación de campo, por así decirlo. Por mi parte, entrevisté a la docente del Centro Escolar Cantón San Antonio Chávez, que pertenece aquí a San Miguel. Esta nos proporcionó los tipos de evaluación que ellos utilizaban como centro educativo. Y bueno, después de que ella nos dijo, los investigamos más a profundidad, ¿no? Tenemos aquí esta pequeña imagen. Pero antes de entrar con eso, cabe recalcar, ¿no?, de que la evaluación es un proceso. En el proceso de enseñanza y aprendizaje es algo demasiado amplio y complejo, que no solo se limita a asignar una calificación, porque, bueno, vamos a ver distintos tipos de evaluación y lo veremos así un poco breves por cuestiones de tiempo, pero nos menciona de que hay tipo de evaluación por extensión, por finalidad o función, agentes a evaluar, momentos, enfoque metodológico. Están los estándares de comparación, pero ella me mencionaba que los que más utilizaban en su centro educativo, que más conocían, por así decirlo, son los que son por finalidad o función. La prueba diagnóstica formativa, la evaluación, mejor dicho, diagnóstica, formativa y sumativa. También los enfoques que aplican, usualmente me dice que más que todo es la cualitativa, porque al menos ella se desempeña en el área de matemática y utiliza muy poco lo que es la cuantitativa. Continuaremos hablando de cómo llevan los cuadros de registro de los estudiantes en los centros educativos. Bueno, nuevamente le preguntamos a esta directora, ya dije el nombre de la institución, solo mencionaré su nombre, la licenciada María Betty Gutiérrez. Esta nos comentó que como centro educativo
llevan los cuadros de registro así en físico, pero que también lo llevan en el sistema SIGES. Bueno, los cuadros en físico los llevan pues por estudiante, me comentaba, y lo del sistema SIGES, pues ahí suben lo que es la asistencia, calificaciones y toda la cosa. Entonces prácticamente los cuadros de registro los hacen así de manera física y pues virtual, ya que, bueno, esta es una herramienta que ha proporcionado el MINED y que la verdad tiene un impacto bastante positivo en la gestión educativa. Y esto ha permitido, ¿no?, que los docentes puedan simplificar y agilizar los procesos administrativos, pero también siguen llevando el trabajo así de forma física. Aspectos o elementos que se toman en cuenta para evaluar en las instituciones, ¿no? Hay que recordar que además de lo que son los tipos de evaluaciones, y algunas de las estructuras, entre otras cosas, pues se tienen en cuenta ciertos elementos que son esenciales a la hora de realizar una evaluación excelente, ¿no? Una evaluación correcta y adecuada al contexto. Y se tienen en cuenta las siguientes cosas. Tenemos lo primero, lo que es la ubicación paradigmática y conceptual. Tenemos lo que es la ubicación contextual, perdón, objetivos de la evaluación, selección de la estructura de evaluación, los evaluadores y el ambiente de evaluación, ¿no? Asimismo, tenemos lo que son los instrumentos de evaluación, definición de categorías, dimensiones, indicadores e ítems, los sujetos de evaluación, que es el último punto, ¿no? Estos son como los elementos o los aspectos más importantes que sacamos a relucir a la hora de realizar lo que es una evaluación, ¿no? A la hora de crear una evaluación. Hay que recordar que primero debemos crear una evaluación, ¿no? No podemos evaluar si no tenemos una estructura, si no tenemos puesto lo que es el ambiente, como dice la ubicación contextual, los objetivos, para qué estamos evaluando, como dije, la estructura, asimismo a quiénes vamos a evaluar son elementos importantes, ¿no? Elementos que no deben faltar a la hora de realizar lo que es la evaluación, para comprender si los estudiantes han logrado llegar a la meta que establecemos nosotros como docentes. El otro punto que quisiera tocar es la normativa que se aplica actualmente para evaluar en educación básica y educación media, ¿no? Este es un tema bastante extenso, ¿no? La normativa es bastante larga, por lo que solo voy a tocar tres puntos que pude resaltar de toda esta normativa y que es esencial mencionar. Primero tenemos lo que son las disposiciones generales, ¿no? Aquí se habla de la finalidad, objetivos, base legal y alcance de esta normativa que se aplica a la evaluación de los aprendizajes. ¿Para qué evaluamos? ¿Cuál es el objetivo de evaluar? ¿Cuál es el objetivo de esta normativa? ¿Para qué nos ayuda? ¿Y en qué se ampara? Asimismo, también, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde puede llegar? El siguiente punto habla sobre los conceptos, tipos de evaluación y sus funciones. Son temas pues que ya hemos venido viendo, ya estudiamos, ya sabemos. Y esta normativa expone lo que es el concepto, o sea, qué es evaluar, qué significa una evaluación, los tres tipos que son la diagnóstica, la formativa, la sumativa, que no pueden faltar en las evaluaciones, y sus respectivas funciones, ¿no? Para qué sirven, en qué aportan en el desarrollo de los estudiantes. Y como último punto quisiera mencionar lo que son los principales actores de la evaluación. Tenemos lo que son los directores, los docentes, por supuesto, los estudiantes, claro, son a los que se evalúan, los padres o bien los representantes de dichos estudiantes, entre otros actores que aportan a la evaluación de los estudiantes, ¿no? Ya sean fuera de la escuela o que pertenezcan al sistema educativo, pero que de alguna forma aportan. ¿Qué y cómo se está evaluando los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes como país? Bien, sabemos que durante mucho tiempo se ha tenido esa concepción de que evaluar solo es calificar el conocimiento de los estudiantes,
pero ahora el evaluar nos permite estar observando cómo es que se han alcanzado los objetivos educativos que se han planteado tanto los docentes como una institución, ¿no? Y también nos permite comprobar si se ha producido el aprendizaje previsto. Por lo tanto, podemos responder a la pregunta de qué se está evaluando en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Esto es sencillo ya que el estudiante tiene un papel mucho más activo y esto nos permite estar valorando el aprendizaje integral que estos pueden llegar a tener, como por ejemplo los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los intereses. Pero esto va a depender de cómo se está evaluando el aprendizaje de los estudiantes como país, ya que si en algún momento nosotros le llegamos a realizar esta pregunta, los estudiantes nos dirán que solo exámenes les realizan y los docentes probablemente nos digan que el evaluar a los estudiantes lleva tiempo y experiencia, ya que no todos los estudiantes se evalúan de la misma forma. Por lo tanto, todo esto recae en la buena o la mala gestión que se le esté dando a la evaluación, porque si de eso hablamos, el país simplemente realiza una prueba final, que es la llamada prueba avanzo, que nos permite a nosotros como estudiante estarnos graduando, ¿no? Y por último tenemos los ejemplos de instrumentos aplicados por los maestros para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera es la prueba de opción múltiple, luego tenemos la prueba de verdadero y falso, seguidamente tenemos la prueba de completación y por último la prueba de ensayo. Pero teniendo otro enfoque más observativo, viendo la conducta y el desempeño de los estudiantes, podemos mencionar la escala de valoración, el registro anecdótico y el cuaderno de clases.